En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues pidamos a nuestra Madre Santísima para que ella nos ayude en este tema a poner las palabras en nuestros labios para que sean beneficiosas para todos aquellos que las escuchen. Que ella nos dé la sabiduría y la humildad para entenderlas, para escucharlas y así pues ponerlas en práctica. Hoy pues quiero hablar sobre la confesión. Este es otro tema pues muy controversial entre católicos y no católicos y pues hoy en día en muchos católicos también porque la gran mayoría de de mis hermanos católicos pues no practican la confesión, ¿no? Ah, por muchos motivos, pero no se practica, no se está practicando la confesión. Ah, ¿Por qué por qué debo confesar con un sacerdote y no directamente con Dios? Esa es el tema, la pregunta, ¿no? ¿Por qué me debo de confesar con un sacerdote si puedo ir con Dios directamente? Dice, bueno, pues primero porque es un mandato de Él y así cumplimos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, no es porque lo haya instituido la iglesia, porque se le haya dado gusto a algún sacerdote, algún obispo o al papa instituir este sacramento, sino porque ya desde el Antiguo Testamento así Dios lo había mandado. Y luego con el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo, pues reafirma este sacramento. Ah, Vamos a leer lo que dice Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí podemos ver que necesitamos hacer ah, toda la voluntad de nuestro Señor, porque si decimos que amamos a nuestro Señor, que el Señor es nuestra salvación, que el Señor es nuestra luz, sí, sí es nuestra luz, sí es nuestra salvación, pero necesitamos cumplir la voluntad y el mandato que Él ha dejado en las Sagradas Escrituras. Si no, pues en vano decimos, Señor, Señor, ah, yo te amo, yo hago lo que tú me dices. Bueno, tenemos que mirar si en realidad estamos haciendo eso. Luego, en segundo lugar, porque tenemos que hacer un acto de reparación con la penitencia que da el sacerdote. Es decir, el sacerdote nos confesamos nuestros pecados, nos absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos da una penitencia. Y esa penitencia hay que cumplirla. Y aquí lo vamos a ver en este ejemplo de las Sagradas Escrituras en Levíticos 5, del 5 al 6. Miren lo que dice. El que es culpable en uno de esas cosas confesará primero su pecado, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o una cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona, ¿sí? O sea, aquí realmente seríamos ciegos ignorar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ah, o sea que necesitamos los sacerdotes para que ellos, pues, como instituidos por Dios, nos ayuden a tener una confesión buena. Esto quiere decir que si tú te confiesas directamente con Dios, no quedas absuelto de tus pecados. Sí, pareciera como que, bueno, y entonces Dios no tiene poderes, el poder los tienen los sacerdotes. No, no, aquí no podemos confundir, porque para que el pecador quede absuelto y tenga una confesión buena, tiene que cumplir con la penitencia. Es lo que estaba haciendo en el Antiguo Testamento, el texto que acabo de decir. Primero, porque estás desobedeciendo la institución de los sacerdotes. Segundo, porque no sabes cuál es tu penitencia y como vemos, el pecador no podía por sí solo entrar en las citas de la tienda.
¿verdad? Entonces, allí vemos que ah, como si el sacramento de la confesión es importante y la tenemos que hacer ah, con un sacerdote. Dios así lo quiso. Entonces, como Dios así lo quiso y como está escrito en las escrituras, entonces pues lo tenemos que obedecer, nos guste o no nos guste, pero pensemos en la salvación. Si esto es algo para nuestra salvación, esto nos lo ha dejado nuestro Señor para que nos salvemos, o sea, ¿qué mal te va a hacer? ¿Qué mal me hace ir a confesar? ¿No? Pensando en la salvación. Y luego, pues ya más adelante en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 22 al 23, dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan se les serán retenidos. Entonces, ¿a quién le dijo nuestro Señor Jesucristo esto? Pues a sus apóstoles. Ustedes pueden ver antes de esta cita y después adelante y van a ver cómo se está refiriendo a los apóstoles. Entonces, ¿por qué es cierto que los apóstoles murieron, pero luego la iglesia tiene pues la sucesión apostólica y por eso tenemos al Papa, sucesor de San Pedro? Bueno, ese es otro tema, pero aquí lo que estamos mirando es que ah, la confesión es un punto muy importante para el cristiano o para todo el mundo, porque esto no es solamente para unos cuantos, sino para todos. Ah, y debemos de hacer el propósito por cumplir con este sacramento todos, especialmente los bautizados, los católicos que deseamos pues salvarnos y queremos ir al cielo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque no cumplir el sacramento de la confesión nos está perjudicando mucho en nuestra vida espiritual y Dios no quiera que por ahí nos llame y no estemos confesados, pues pobre de nuestra alma, ¿no? ¿Qué vamos a responder ante ese Dios tan justo y misericordioso, ¿no? Porque de alguna forma, como en otro tema anterior comenté que Dios pues es justo juez, así como es misericordioso, pues su justicia pues no deja pasar nada de lo que hacemos, especialmente en el pecado. Entonces, mis hermanos, hay que ir al confesionario, hay que preocuparnos por confesarnos, hay que dejar toda esa pues dureza o esos comentarios que nos han inculcado en nuestra mente y nos han ido pues haciendo que la confesión no sea tan importante en nuestra vida. Pues yo les recomiendo que lo miren, uh, lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que enseña la doctrina de la Iglesia. Es parte de nuestra fe, es parte de nuestra salvación y entonces necesitamos la confesión para entrar al reino de los cielos, para que seamos perdonados y liberados. De otra forma, se nos está poniendo muy difícil si no asistimos a la confesión. Entonces, una vez más los exhorto a que practiquen la confesión, enseñen a sus jóvenes, a sus hijos, preocúpense para que ellos se confiesen y no vayan a recibir la sagrada hostia sin confesarse. Vaya, eso es terrible, recibir el sacramento de la Eucaristía sin estar confesado. Hay que examinarnos nuestra mente, hay que mirar a nuestros hijos cuando se van a recibir, si están en gracia, si están absueltos, si están en comunión con nuestro Señor, porque como dice San Pablo,
pobres de aquellos que reciban la comunión ah, sin conciencia, sin pensar lo que están recibiendo. Así que pues estos temas son muy importantes y como católico pues me preocupa ah, que pues almas se pierdan por causa de no conocer su fe, por causa de que no, pues muchas veces por nuestra propia culpa que no nos interesamos en aprender y conocer lo que la iglesia nos enseña para nuestra salvación. Bueno, que Dios los bendiga, espero que les haya ayudado mucho y otra vuelta, acérquense al confesionario. Siempre que lo necesiten, vayan a confesarse. Gracias.